Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Detrás de las Noticias. Día de la tradición, ¿no? Claro que sí. Día del mate, día del gauchaje y obviamente también de lo que nos caracteriza como argentinos y de José Hernández. Y José Hernández, Martín Fierro, los gauchos. Totalmente. Así que vaya a todos los argentinos y argentinas que festejamos nuestras tradiciones. Exactamente, para todos los paisanos que van a tener actividades durante toda la semana y mucho más todavía. Nosotros vamos con la presentación. Vamos. Sí, y después la editorial de nuestro programa. Buenas noches, jujeños, jujeñas. Como todos los lunes, hacemos nuestra editorial y destacamos los hechos que tuvieron trascendencia en lo nacional y en lo provincial. En lo nacional podemos destacar que siguen los ecos del triunfo que tuvo la Libertad Avanza a lo largo y a lo ancho de la provincia de Jujuy. Y nos quedamos con el discurso que efectuó Milei, diciendo de que iba a iniciar su segunda etapa con consensos y con acuerdos, en donde hemos visto que han transcurrido reuniones con 20 gobernadores, esta semana reuniones individuales con algunos gobernadores, en donde Santilli, el nuevo ministro del Interior de la República, está iniciando contactos con diputados, senadores, gobernadores, y esto se debe fundamentalmente a una necesidad clara y simple, como es que el partido de Milei no tiene los diputados y senadores necesarios para tener quórum y para aprobar leyes necesarias para seguir la segunda etapa que debe iniciarse en la República Argentina de su plan de gobierno, en donde no basta haber bajado la inflación, haber equilibrado el déficit fiscal, haber reducido también el riesgo de este país, haber reducido la inflación, porque hay materias pendientes. Hay muchos argentinos y argentinas que la están pasando mal, hay una gran recesión, hay industrias y pequeñas actividades que se están cerrando. Hoy, por ejemplo, cuando salí de mi estudio me encontré con la sorpresa de que una fotocopiadora que está desde hace más de 30 años al lado de mi estudio ha cerrado las puertas, y esto se debe a la recesión que vive la economía argentina, los flacos bolsillos que tienen los argentinos y argentinas, y en donde es necesario que a través de acuerdos con gobernadores, con legisladores, se logre aprobar leyes que modifiquen la estructura productiva de la República Argentina, que aprueben un presupuesto, ya que desde hace 2 años no tenemos presupuesto nacional, y en esto está avanzando en la Cámara de Diputados con el propósito de lograr un consenso para que tengamos presupuesto, se apruebe en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores de la Nación. También, fundamentalmente, para que se aprueben
leyes como es la reforma laboral, como es la reforma impositiva, fiscal de la República Argentina, de tal manera que se cambie la estructura que tiene la República Argentina, que es muy pesada, y poder invitar a que vengan a invertir a la República Argentina, que vengan a invertir con confianza y con seguridad jurídica. Para demostrar eso, mi ley tiene que hacer acuerdos, tiene que tener buenos modales y tiene que llevarse bien con legisladores, diputados, gobernadores y con todas las fuerzas políticas. Tal es así que sabemos extraoficialmente de que incluso está conversando con el justicialismo, kirchnerismo, con el propósito de llenar los 2 vacantes que hay en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en los más de 200 cargos federales que existen a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y que están demorando muchísimas causas judiciales. También designar el nuevo procurador general, que va a tener sin duda alguna una importante participación en la justicia, ya que el Código Procesal Nacional ha adoptado el criterio acusatorio y ese va a ser el jefe de todos los fiscales. Esperemos que se llegue al acuerdo, se cubran las vacantes con los mejores hombres y mujeres del ámbito judicial. En el ámbito provincial también repercuten los ecos de la victoria que tuvo La Libertad Avanza, y en donde tenemos fundamentalmente que destacar que la próxima legislatura de la provincia de Jujuy va a tener 25 diputados del Frente Jujuy Crece, del partido de gobierno, 9 diputados del Frente Primero Jujuy Avanza, 2 diputados justicialistas, 5 diputados de la izquierda y 7 diputados libertarios. O sea que la legislatura se va a componer en sus 48 miembros por 25 del oficialismo, 23 de la oposición, y esto es bueno, ya que seguramente se van a debatir las leyes, se van a consensuar las leyes que se puedan sacar. No solamente se van a aprobar las leyes que remite el Poder Ejecutivo, sino también leyes que pide la oposición que se dicten, con el propósito de que se mejore el control legislativo que debe tener el Poder Ejecutivo. También en el orden provincial existen peleas en el Partido Justicialista, que fue a las elecciones dividido. Como consecuencia de esa división, producto del capricho de los interventores, de una diputada nacional, Leila Chaer, que dividieron por un lado Fuerza Patria, por el otro lado el Frente Primero Jujuy Avanza, que si hubiesen ido juntos, hubiesen sacado el 30% de los votos, se hubiesen convertido en la segunda fuerza política de la provincia de Jujuy. Por eso yo digo de que dividir resta, y por lo tanto tengamos cuidado con esas divisiones, porque en la política implica restar, implica tener menos volumen legislativo. Estas peleas no solo existen en el Partido Justicialista, si bien no está en la superficie, también existen en el partido, ¿no es cierto?, de gobierno, en donde esperemos que se le dé a Sadir la oportunidad de gobernar tranquilamente del 2025 a 2027, que tengamos presente que
no debe existir peleas en el partido de gobierno. Sabemos, ¿no es cierto?, que las hay, pero que no han salido, ¿no es cierto?, a la superficie, pero debemos advertir que no se peleen porque les va a ocurrir lo mismo que al Partido Justicialista, en donde la división restó y provocó de que nos encontremos peleando el tercero y a veces el cuarto lugar en las elecciones. Dicho esto, vamos a pasar a una pequeña pausa. Luego de esta pausa vamos a recibir al presidente del Consejo Deliberante de la capital, al doctor Aguiar, al vicepresidente, el doctor Millón, con quien vamos a hablar un poco de política, sin duda alguna, no se van a salvar, pero también vamos a hablar fundamentalmente del tema del transporte público y la licitación que está en camino a concretarse y que va a traer, espero, la mejora del transporte público en la provincia de Jujuy. Muy buenas noches, jujeños y jujeñas. En Jujuy cuidamos a nuestros jubilados. Ahora Góndola Jubilados llega de la mano del gobierno de la provincia de Jujuy, Banco Macro y Alberdi Sociedad Anónima. Todos los lunes en Supermercados Comodín, usa modo del Banco Macro y obtené hasta 30.000 pesos de reintegro mensual con acreditación inmediata. Porque cuidar a nuestros mayores es más que un gesto, es un compromiso provincial. Gobierno de Jujuy. Crece con la gente. De lunes a viernes a las 11, la mañana se vive a pura diversión en Aquí te lo contamos. Juegos, cocina, música en vivo y todo lo que hace falta para pasarla bien. Un magazine con ritmo propio donde siempre pasa algo y todo se cuenta de la mejor manera. Aquí te lo contamos por Canal 7 de Jujuy. LW8, somos parte del aire que acompaña tu día. De lunes a viernes, despertar 6:30. La mejor mañana. Deporte 6:30. GPS. Somos 6:30. Los findes seguimos con Senderos de Tradición. La revista folclórica. Se armó la gorda. Agrocampo. LW8 AM 630. El dial del que vos formás parte. Estamos en esta noche en Detrás de las Noticias con los invitados que ya habíamos anunciado, el doctor Lisandro Aguiar, presidente del Consejo Deliberante, doctor Gastón Millón, vicepresidente primero del Deliberante Capitalino. Ambos, bienvenidos, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Claudia, muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches y gracias por venir. Y bueno, empecemos preguntando vos. Vamos con el tema de estos días, que es la licitación del transporte. Ya se supo que hubo convocatoria para que los vecinalistas y demás organizaciones se expongan, pero ¿cómo continúa a partir de aquí, teniendo en cuenta que no todas las últimas concesiones del transporte fueron muy tranquilas? O sea, ¿qué medidas han tomado para que sigan los carriles apropiados? Yo creo que primero hay que explicar un poquito dónde estamos y cómo viene este proceso. En el año 2012 se hizo la anterior licitación
que si bien tuvo algún tipo de judicialización y algunos atrasos, fue dentro de todo tranquila en relación a la anterior. Que la anterior hubo incluso hechos de violencia que terminaron realmente mal. En ese sentido, hoy están venciendo, ya prácticamente en el transcurso del año que viene, están venciendo los contratos que habían otorgado, que se habían otorgado por esa licitación. Y por supuesto que el método que tiene el municipio para volver a firmar contratos y volver a otorgar concesiones es la licitación. El Departamento Ejecutivo preparó un pliego. Ese pliego, que es una idea, un proyecto de pliego, porque justamente lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante. Ustedes ahí pidieron por ordenanza que el Poder Ejecutivo le remitiera todos los antecedentes que existía con relación al transporte, contratos. Pues, en realidad lo tenemos además en el Consejo Deliberante porque a lo largo de todos estos años, tanto al momento de tratar tarifas como al momento de aprobar emergencias o al momento de analizar cada uno de estos dispositivos, se iba mandando la documentación correspondiente. Así que en distintos expedientes está en manos del Consejo Deliberante. Y quisimos efectivamente, como bien decías, decidimos abrir a consideración de la comunidad, de la sociedad, la posibilidad de opinar sobre el pliego. Y en ese sentido se colgó de la página web del municipio y del Consejo Deliberante lo que es el proyecto o esta idea que va a ser seguramente modificada, porque la verdad que los 35 aportes que hemos recibido ameritan un análisis muy concienzudo, un análisis que nos permita mejorar el dispositivo remitido por el Departamento Ejecutivo, así que estamos en esa etapa. Hoy estamos analizando las 35/36 porque llegaron 2 ponencias tarde, pero la idea no era no tomarlas, sino también todo aporte que nos sirva, bienvenido sea, y lo estamos analizando para poder ahora preparar ya el dictamen final y poder ver si conseguimos los acuerdos políticos necesarios, el diálogo, el debate necesario. Hay sectores con los que se puede charlar muy bien, particularmente hablo de Primero Jujuy Avanza con Graciela Carrasco, hablo de Líder con Liliana Jiménez, y hay otros que es más complicado porque, bueno, tienen otro concepto que es la idea de que empresas privadas no realicen el trabajo, particularmente estoy hablando de lo que es el FIT, su idea es estatizar todo el sistema y que se haga cargo el municipio, lo cual la verdad que es bastante complejo para la municipalidad asumir esta prestación de servicios, sobre todo teniendo en cuenta que una unidad de transporte 0 kilómetros sale $150.000, $130.000, así que es una inversión importante la que se está pidiendo. Bien. Ahora bien, para que entendamos, ustedes le pidieron primero una serie de información al municipio, después colgaron el proyecto, la sugerencia, donde hay 35, 36 sugerencias. Te pregunto, la ordenanza que ordena la licitación todavía no está, ¿o sí? No, eso vale la pena aclarar, es muy buena la pregunta. Por eso, ¿no es cierto? Si no nos confundimos, Claro. ¿no es cierto? Creyendo que ya existe la ordenanza. No. Aparte, para aclarar bien el tema, ¿no? Hay muchas noticias quizás hasta malintencionadas que pretenden hacer creer que acá van a salir adjudicadas directamente las líneas o las empresas. No. Acá lo que estamos tratando va a ser el marco dentro del cual el Ejecutivo, después que aprobemos la ordenanza, va a convocar, va a abrir a todas aquellas empresas, sea que hoy presten servicios o no, que estén interesadas en prestar este servicio. Entonces, el proyecto del Ejecutivo es un proyecto sobre el cual nosotros vamos a trabajar, no solamente con estas 35, 36 ponencias u opiniones, sino también con lo que cada uno de los concejales fue viendo para mejorar. La idea es que salga algo lo más perfecto posible para enviar al Ejecutivo y decir, bueno, listo, tomen. Ahora ustedes convoquen, abran la licitación y ahí se verá qué empresa tiene la mejor oferta para mejorar todo lo que es el actual sistema. Bien, ahora. ¿La licitación es provincial, nacional e internacional? Es nacional, por lo menos nacional. Como está planteado en el proyecto que remitió el Departamento Ejecutivo, como dijo el doctor, todavía no ha sido aprobado, pero el planteo es hacer nacional, está planteado en hacerla por grupos de línea. ¿Y por qué por grupos de línea?
porque en esos grupos se intercalan líneas que son muy rentables, líneas que son medianamente rentables y líneas de baja rentabilidad. Entonces, de esa manera se garantiza la prestación en todo el ámbito de la ciudad. Si seguramente haríamos la licitación por líneas, de repente tendríamos mucha oferente en las líneas que son muy rentables y seguramente muy pocos en algunas líneas que no lo son tantos. Entonces, la idea es equilibrar y por eso se hace por grupo de líneas y eso garantiza de alguna manera a cada empresa una rentabilidad razonable. Ahora, ¿cuántas líneas son y si se ha previsto incrementar esa cantidad de líneas? Sí, está previsto incrementar la cantidad de líneas en el boceto, particularmente para atender sectores que hoy no tienen servicio. Cuando digo no tienen servicio, estamos hablando, por ejemplo, de la zona de la Almona. Y cuando pensamos en que han crecido mucho en los últimos años, tenemos vastos sectores de alto comedero que a través de programas particularmente de viviendas del Instituto de Vivienda de Jujuy, como en el sector de las 150 hectáreas, Aires del Alto y algunos otros más, la cantidad de población se ha incrementado de manera importante y la idea es intensificar los servicios en esos sectores con más colectivos y más líneas. Bien, ¿y cuántas son en la actualidad? En la actualidad están prestando servicios 50 líneas y la idea es llegar a 55. Esto, por supuesto, todavía está en boceto porque no ha sido aprobado el pliego definitivo, pero eso es lo que estamos debatiendo también. Por ejemplo, una de las ponencias nos planteaba una, y en realidad en 2 o 3 había, la posibilidad de que haya líneas que lleguen a la Ciudad de las Artes. Bueno, eso quizás implique la necesidad de generar otra línea más. Seguro. No solamente por ahí línea, sino también frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando ahora de la Ciudad de las Artes, un lugar donde va a concurrir mucha mayor cantidad de gente a todo ese sector, porque, bueno, se trasladaron muchas de las escuelas vinculadas a ese tema. Entonces, a una nueva línea, pero también determinar frecuencias, más que nada en el horario de ingreso y salida, y muchas de las ponencias, hay varias que hablan de eso. Y eso es lo bueno de haber tenido la posibilidad de abrir a todo el mundo, porque esto no era algo limitado. Todo el que tenía algo para decir, para proponer, en este caso, se le permitió, y es lo que nosotros estamos analizando ahora, porque nadie más que por ahí la gente que usa este servicio constantemente ve si hace falta aumentar frecuencias o estirar líneas, ¿no? Además, perdón, sumando a lo que decía el doctor, toda decisión que se toma tiene pros y contras. Hay un ejemplo puntual en una de las ponencias que nos plantea la posibilidad de analizar la tarifa por secciones. Y la tarifa por secciones tiene pros, porque básicamente el que menos viaja, menos paga, y el que más viaja, más paga, que parece en principio bastante justo. El problema de aplicar ese sistema en la ciudad de San Salvador de Jujuy es que el vecino más humilde, en general, es el que vive más alejado. 30 hectáreas, 18 hectáreas, sectores que prácticamente estamos hablando de 14, 15 kilómetros de traslados, 20 kilómetros de traslados, y bueno, esa persona pagaría quizás mucho más que lo que pagaría alguien que vive en Los Perales o que vive en la zona de San Pedrito. Entonces ese análisis también se está realizando en estos momentos, viendo de equilibrar lo más que se pueda esta idea. Aquí, ¿cuántas personas trabajan en las distintas empresas que hoy cubren el servicio? 1000 trabajadores son. ¿Y qué pasa si ninguna de ellas gana? ¿Quedan 1000 trabajadores en la calle? No, hay un artículo dentro del pliego que establece que se deben garantizar las fuentes de trabajo de los trabajadores. Es más, el pliego se mandó con un formulario 931 pedido a las empresas. O sea, tienen que tomar a los trabajadores. A los trabajadores de las otras Esto empresas. ha sido también un pedido en la ponencia que ha presentado la CGT y la UTA, pidiendo esto, y la verdad que en principio los concejales de las distintas bancadas estamos de acuerdo en garantizar las fuentes de trabajo, que nos parece que es importante. Es decir, que aunque gane una empresa nueva, que ya nos pasó, la empresa Civicivi llegó a Jujuy y tuvo que hacerse cargo particularmente en su momento de los trabajadores de Río Blanco y de algunas otras empresas que habían dejado de trabajar en la ciudad. Bien, ahora, ¿qué pasa con las unidades? Veía el otro día que hay una que está trabajando a manera de plan piloto con GNC. ¿Se va a incorporar el GNC dentro del pliego de la licitación y también otros como batería eléctrica o demás? Yo creo que
a través del gobierno de la provincia también se está tratando de avanzar para las unidades eléctricas, más que nada con algún otro proyecto que está dando vueltas vinculado a un tema de un circular que ahorraría mucho tiempo y también sería más económico. Ya más adelante se deja dentro del pliego la posibilidad de ello. Pero es fundamental tratar de tomar las unidades eléctricas, obviamente tienen otro costo, pero también en definitiva termina abaratando. Y el tema del gas, si bien hubo en algún momento alguna que intentó y empezó a funcionar, ahora se presentó hace muy pocos días una ya para el funcionamiento efectivo y la idea es que todas vayan mutando hacia ahí, porque no solamente se trata de un tema económico, sino ambiental. Y si esta ciudad busca mejorar en el punto de vista ambiental, eso es uno de los requisitos fundamentales, ¿no? Y en el pliego, ¿quién es? Obviamente el Ejecutivo es el que va a fijar la tarifa o el Consejo Deliberante, pero es fundamental garantizar para que vengan empresas que van a ser rentables y van a tener un precio justo de transporte. Sí, hace varios años el Consejo Deliberante tomó una decisión. Siempre que se trata de temas tarifarios hay críticas, esto es natural y es lógico. Pero se decía mucho que el Consejo Deliberante tomaba decisiones de alguna manera muy subjetivas. Entonces, hace ya algunos años dictamos una ordenanza que establecía una fórmula polinómica, que es un sistema matemático, es un sistema muy objetivo para fijar la tarifa. Y esto permite que ante cualquier tipo de desfasajes, la tarifa no pierda tanto por razones también políticas que pasó y pasa, que por ahí se retrasaban las reecuaciones tarifarias, generaba un impacto negativo en el sistema, y con esta ordenanza que está prevista su continuidad en el marco del pliego, cada 3 o 4 meses, según lo que se determine, se hace un cálculo matemático que incluye varios ítems que son los principales: combustibles, salarios, lubricantes amortización y las gomas, y se hace un cálculo que permite ver la variación. ¿Qué tiene esto de positivo? Si hay inflación baja, la tarifa prácticamente no se modifica o se modifica muy poco. Si hay una inflación más alta, sí sigue un poco más acorde al ritmo inflacionario. Y creemos que de esa manera se garantiza la estabilidad dentro del sistema y el pago de una tarifa justa, es básicamente. Se evita arbitrariedades. Se evita arbitrariedades. Así que y con esta licitación, es decir, ¿hoy cuántas unidades funcionan? Hoy hay funcionando, la verdad que el sistema pasó una crisis muy severa, esto también hay que decirlo, particularmente en el último periodo del gobierno de Alberto Fernández y los primeros meses del gobierno de Javier Milei, con la quita de subsidios, la falta de acceso al crédito. Esto impactó como un cóctel realmente muy explosivo. Tuvimos varios días de paro. Hay ciudades como la ciudad de Formosa donde el sistema de transporte no funcionó prácticamente por 3 meses. Y gracias a Dios pudimos, a través de herramientas como la ordenanza que dictamos de emergencia en el transporte y algunas cuestiones más, poder salir y garantizar las fuentes de trabajo y garantizar la prestación del servicio. Hoy, trabajando realmente en calle, tendremos cerca de 270, 280 unidades, y la idea es acercarnos más a las 350. Eso es lo que te iba a preguntar, es decir, con esta licitación sí, la idea es subir la cantidad de unidades que prestan servicio en el ámbito de la ciudad. Y también se incrementaría la frecuencia, porque es uno de los grandes reclamos. La idea de subir la cantidad de unidades es permitir que haya mejores frecuencias, que hay que ser muy eficientes también. No es bueno tener un ómnibus dando vueltas vacíos, porque eso es un gasto, eso realmente hay que eficientizarlo, y la tecnología que se está usando hoy, como la tarjeta, como el sistema SUBE, el Sistema Único Boleto Electrónico. Eso va a seguir. Eso sigue. Sí. Destacar algo, bueno, estábamos charlando con Gastón antes de entrar, que mucha gente no lo sabe, así que aprovecho para decirlo, que todas las unidades de nuestro sistema de transporte tienen las nuevas validadoras. Con las nuevas validadoras se puede usar la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito o el teléfono celular
para pagar el boleto del transporte. Esto es muy importante y muy bueno para aquellos que pagan tarifa plana. Los que tienen algún tipo de beneficio sí o sí tienen que seguir usando la SUBE. Por ejemplo, el boleto estudiantil gratuito universal, que va a seguir en el marco del nuevo proceso licitatorio, su tarjeta SUBE, las empleadas de casas particulares, las empleadas, los jubilados, los pensionados, que pagan el 45% del valor de boleto, también tarjeta SUBE. Bien, ese es otro de los temas que también traía retraso y a veces el reclamo de las empresas, el boleto de los estudiantes. Es que el tema es complejo ahí porque mucha gente dice, listo, es el boleto gratuito. No, no es gratuito. Es gratuito para el que viaja. Alguien lo paga. Y lo paga el Estado, tanto municipio como aporte de provincia, y también hay un aporte de las empresas que no reciben, por decirlo así, el valor total de la tarifa plana. Y entonces hay ahí una discusión también importante de las empresas para con el municipio, porque las empresas dicen, bueno, a ver, vos me pagas tanto, nos acerquemos a otro monto, entonces se tienen que buscar maneras de compensar esas deudas, que es otro de los puntos que obviamente está en discusión, porque dicen, no, ¿por qué acá se perdona un determinado porcentaje o patente? No, es compensación por lo otro, porque el boleto estudiantil se le tiene que pagar a la empresa y no paga a quien viaja. Entonces es un tema delicado, pero como dijo nuestro intendente hace un tiempo, se garantiza el BEGU. Esa es una política de Estado municipal de hace muchos años y después de esta licitación la idea es seguir sosteniéndolo. Es una ecuación compleja también. Yo siempre lo pensé así, ¿no? Si la tarifa no alcanza para cubrir, el servicio sufre, las unidades van teniendo problemas, las frecuencias se van reduciendo, entonces hay que buscar la manera de tener un buen servicio, cada vez mejor. Tampoco esto tiene que repercutir directamente en el bolsillo de la gente, pero entonces ¿cómo buscamos? Como bien dice Lisandro, con más eficiencia. Por ahí, mayor cantidad de frecuencias en los horarios más altos. Y también otro tema dentro de la tecnología, lo que estábamos hablando hoy a la mañana, porque debatimos este tema dentro de lo que es el bloque, ¿no? El tema de la tecnología, el saber, la ubicación de las unidades, cómo están, para que la gente también tenga que saber la demora o en tiempo real. Eso también es importante porque eso también puede hacer que las empresas sepan a dónde reforzar, a dónde no reforzar y cómo mantenerlo. ¿Las unidades van a ser 0 kilómetros o hasta? No, ¿Cuántos años de antigüedad? Sí, se pide un promedio en realidad, un promedio mínimo, pero tiene más opción el que mayor cantidad de 0 kilómetros de ganar la licitación. Pero ¿hasta cuánto de antigüedad puede La idea tener? es que el promedio, lo que estamos planteando en el pliego es que el promedio sea de 5 años. Pero tiene mayor opción de ganar el que más unidades de 0 kilómetro aporte. Y un dato que también es importante destacar porque ha sido planteado en algunas de las ponencias y nos parece trascendente es que vamos a pedir un porcentaje de unidades adaptadas. Cuando decimos adaptadas... Eso te iba a preguntar, ¿es si piso bajo? No, el piso bajo no lo exigimos acá porque hemos tenido muchos problemas con los pisos bajos por la topografía de la ciudad de San Salvador de Jujuy. La verdad que las subidas, las bajadas, algunos badenes que tiene la ciudad dificultan mucho la utilización del piso bajo. Hay algunos recorridos que podría ser posible, particularmente quizás el que va a Ayala, Lozano y León, que van por la ruta en gran medida y allí es más sencillo, pero sí creemos que hay nuevas tecnologías que permiten, es más, esta unidad a gas que está siendo en estos momentos probada acá en la ciudad, tiene plataformas que permitan ascender y descender. Así que seguramente algún porcentaje de unidades, en el marco de lo que venimos debatiendo, vamos a solicitar que también sean incorporados para garantizar la accesibilidad al sistema de transporte de las personas con discapacidad motriz. Inclusive, es otra de las cosas que estuvimos charlando, no solamente un porcentaje de unidades, sino también frecuencias. Porque pueden decir, bueno, tenemos un 10%, pero pasa una cada 2 horas. No. Que tengan dentro de lo posible una determinada frecuencia para que también se pueda tener previsibilidad, ¿no? Bien, y la utilización de la tecnología en este caso, ¿va a ser obligatoria para todas las empresas? O sea, la aplicación y saber, llega en 10 minutos la unidad, llega en 15 el recorrido. Vamos a dejarlo planteado en el pliego para la posibilidad de implementar y también para que se pueda hacer a través de las aplicaciones que hoy se manejan diariamente. Por ejemplo, el famoso Google Maps,
en algunas ciudades del país permite conocer cuándo llega la unidad o dónde está, y bueno, quizás avanzar hacia eso también en San Salvador de Jujuy sería importante. Y esta licitación, ¿cuándo se estaría terminando ya y ya con las empresas adjudicadas? Es decir, hablamos ya mediados del 2026 mínimo, ¿o no? Yo creo que, a ver, la idea nuestra sería quizás en la próxima sesión o en la otra, ya tener el pliego listo para enviar al Ejecutivo. Que se avance o no con la licitación con respecto a los plazos, si bien dentro de todo están cómodos los plazos, yo creo que la idea del Ejecutivo sería no ir mucho más allá de febrero, marzo con el inicio, porque tomen en cuenta que no solamente es la publicación, después que se preparen, que se presenten los pliegos, analizarlo, un plazo para impugnaciones y demás, con lo que yo calculo que antes de mitad de año esto ya tendría que estar adjudicado y definido, ¿no? Sí, si no hay ningún tipo de inconveniente, entre comillas, legal, porque en el proceso anterior tuvimos parado el proceso prácticamente un año, pero si no hay ninguno de esos tipos de inconvenientes, yo creo que en 4 meses, desde que se convoque, 4 o 5 meses tiene que estar. Ahora, la convocatoria de esta licitación, ¿de alguna manera generó algún rechazo por parte de los alternativos, puntualmente el compartido? ¿O nada? No hemos tenido ese tipo de reclamos. Es más, sí estamos analizando en el pliego anterior, se declaraba la existencia de algunos sistemas alternativos como el compartido y el taxi amarillo. Ahora estamos también analizando sumar las aplicaciones a través del teléfono celular, pero no hemos tenido ningún planteo en ese sentido. En algún momento los transportistas de colectivos sí planteaban algún tipo de competencia con el taxi compartido, pero la verdad que a lo largo de estos años y con políticas muy serias y de no aumentar la cantidad de vehículos de este tipo, se ha ido bajando la incidencia de lo que representa el taxi compartido al momento del transporte general en la ciudad. Nosotros teníamos estudios que más o menos dan que el 75% de los vecinos se transportan en colectivo, y a través de los sistemas de taxi, entre compartido y amarillo, estamos rondando el 8%, es decir que realmente la incidencia es bastante menor. Uber no está acá, ¿no? Autorizado. No lo tenemos. En realidad, tenemos una ordenanza que habilita la posibilidad de que las plataformas, sea Uber, Didi, Cabify, la que sea, se registren en el ámbito de la ciudad y trabaje legalizado. Hasta ahora ninguna de las plataformas lo ha hecho, es decir que siguen siendo, a pesar de que existe una normativa que permitiría trabajar sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo determinados requisitos, hasta ahora ninguna lo ha hecho. ¿Y por qué consideran ustedes que ninguna la hizo? ¿Muy complicados? Yo tuve contacto personal con Uber, no tuve con las otras, y ellos se habían comprometido a aceptar la legislación vigente y inscribirse, cosa que no lo han cumplido hasta el momento, así que estamos a la expectativa, porque esto ya es una opinión absolutamente personal, no sé si Gastón la compartirá, pero creo que las nuevas tecnologías y este tipo de elemento realmente aporta muchísimo a la ciudad, realmente beneficia muchísimo a los vecinos y a los turistas que llegan, porque un turista que llega a cualquier parte del mundo normalmente tiene en su bolsillo, en su aparato de telefonía, esas aplicaciones y las utiliza sin ningún tipo de inconveniente. Así que la idea es que lleguemos a eso. Muy bien, hacemos una pequeña pausa. Dale, vamos al corte y ya volvemos. Y volvemos. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Subite a este nuevo viaje, todos los martes y jueves de 20 a 22, con Luli Soria Ramírez y Nico. Te esperamos. Potencia tus ventas con el multimedio más querido de la provincia. No esperes más. Contactanos ahora enviando un WhatsApp al 3885-712255 y descubrí cómo podemos llevar tu negocio al siguiente nivel. Canal 7 de Jujuy. La verdad que yo no entiendo con el tema de la impuntualidad. ¿Sos impuntual cuando llegás temprano o sos impuntual cuando llegás tarde? Eso no me cierra. ¿Vos qué opinás, Nere? Ah, sí, a mí también me mata el cambio de clima. ¿Será mucho? De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Información y buena onda para empezar el día con De 7 a 9. Lo más relevante de la jornada que arranca con toda la buena vibra. Una dosis de mañana con información clara y el clima justo para hacerte compañía donde quiera que estés. No te pierdas De 7 a 9 en vivo por Canal 7 de Jujuy. Más 7, más nuestra. Por Canal 7 de Jujuy. Más 7, más nuestra. Segundo y último bloque con nuestros invitados. Sí, ¿qué habría quedado en cartera sobre el tema? ¿Algún tema importante? Sobre el tema... ¿Qué estructura, por ejemplo, tienen que tener las empresas cuando nuevas que se instalen o las viejas que ganen la licitación?
Sí, más que nada, más que estructura, yo creo que por ahí hablábamos en el corte, el tema de ayornarse, ¿no? Si tomamos en cuenta que la última licitación fue hace más de 10 años, con todos los avances que hubieron en los últimos 10 años, no solamente tecnológicos, sino también con el gran crecimiento de la ciudad, es necesario un nuevo servicio, es necesaria una nueva licitación. No sé si nuevas empresas, porque también las empresas que logren actualizarse, ayornarse y entender las actuales necesidades y sobre todo esa eficiencia de la que estábamos hablando, es lo que hoy la gente necesita. ¿Y las actuales van a tener algún puntaje extra o van empiezan de cero? A la misma línea. Para competir pueden tener algo relacionado con los antecedentes, pero no más de eso. Y sí, dentro de lo que se ve, por lo menos este es el análisis que hago yo, es que estoy viendo empresas que están haciendo un esfuerzo y que están adquiriendo unidades de 0 kilómetros, se están preparando para un hipotético proceso licitatorio y otras que no le vemos esa actitud. Así que seguramente, si sigue así y no hay un esfuerzo en ayornarse, como dice Gastón, seguramente va a haber empresas que queden o no y empresas que no queden, que va a ser todo un desafío también en lo que es el traspaso. Bueno, hablemos un poquito de política. ¿Cómo va a quedar conformado el Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre? A partir del 10 de diciembre vamos a tener 5 concejales por la Unión Cívica Radical, 3 de La Libertad Avanza, 2 del FIT, una por Líder y una por... Primero Jujuy Avanza. Primero Jujuy Avanza, exactamente, Graciela Carrasco. Va a estar... O sea que hay que acordar para elegir el presidente del Consejo. Sí. No tienen los números para decir, bueno, nos sentamos, levantamos la mano por tal persona y... Exacto. Habrá que ir a otra campaña más. Tienen que ir, bueno, al líder que es aliado. Claro. Y después, el FIT siempre está en contra, aunque ponga... Se abstiene, por las dudas se abstiene. Siempre, aunque vaya, qué sé yo, de Fangio, Ahí, sumando, doctor, me parece que es importante mantener el diálogo en toda instancia, estén o no los números. Parece que el diálogo es parte de la vida democrática y es necesario en este sistema. A mí, a lo largo de estos años de presidente, que ya la verdad que han sido muchos, estamos terminando ya un ciclo, me tocó ser presidente en mayoría y en minoría, pero en todas las instancias siempre buscamos que podamos ser todos iguales, que podamos expresarnos, no imponer las mayorías. Y bueno, ese es el desafío que seguramente quedará al Consejo Deliberante que viene, poder dialogar y buscar las mejores alternativas para los vecinos, que es lo que nos están pidiendo de manera permanente y es lo que tenemos que hacer del sector político que sea. ¿Ve la importancia que tenía, no sé, el vicejefe? Sí, absolutamente. Bueno, y lo logramos. Ahí está previsto para... Pero está previsto, pero no se llamó a elección. No hay la ley. No hay la ordenanza que la regule todavía. No hay ordenanza que la regule, pero nosotros hemos interpretado, por lo menos en el municipio de la capital, que la Carta Magna Provincial tiene jerarquía superior a las normas locales y ya estamos aplicando determinados artículos. Por dar un ejemplo puntual, nosotros no hemos modificado la Carta Orgánica del municipio, que establece que la apertura del periodo de sesiones ordinarias es el 1 de abril. Y sin embargo, como la Carta Magna Provincial, la Constitución de la provincia de Jujuy, establece el 1 de marzo, nosotros realizamos la apertura el 1 de marzo. Yo entiendo, y en una interpretación que hago de la Constitución provincial, que las próximas elecciones provinciales ojalá se pueda contar en el 2026, que es un año ideal para el dictado de la Ley Orgánica de Municipios que se necesita para ayornar la ley municipal a todos estas modificaciones que tuvo la Constitución del 23, pero entiendo que debería ser electo intendente y viceintendente en el año 2027. Claro, evita las peleas, ¿no es cierto? El Consejo. Es decir, absolutamente. Bueno, y
¿Cuál es tu destino después del No lo sabemos aún, estamos abocados al pliego de licitación, Sí, bueno, estamos abocados al presupuesto. Sí, falta poco, pero bueno, estamos muy metidos en todo esto que realmente nos genera mucha responsabilidad. Dictar una ordenanza como la que hemos Yo tengo estado alguna charlando. información, pero nada. ¿Está bien? Bueno, le agradezco. Yo le pregunto lo mismo todos los días, ¿no? La misma pregunta y no. Así que bueno, trabajando en eso. Más allá de la licitación, o sea, ¿vas a continuar dentro de la vida política? Bueno, estamos viendo justamente ese desafío. Y pregúntale qué pasó en la capital, en donde sacaban la gran diferencia para ganar luego la elección. Hicieron una elección bastante regular, casi 5.000, 6.000 votos menos. Las dos fuerzas justicialistas les soplaba la nuca, ¿no es cierto? A ustedes. Yo creo, a ver, muchos dicen, bueno, se nacionalizó. Está bien, puede ser en parte, no explica todo, hay muchísimas causas. Yo creo que quizás se votó con miedo, puede ser, quizás se nacionalizó, y también es cierto que puede haber una esperanza de algunos cambios y mucha gente lo haya tomado. Hay que hacer mea culpa, hay que entender que quizás no fuimos la opción necesaria en estas elecciones, pero también quizás tuvo que ver con propuesta, ¿no? Porque si hay algo que quizás el gobierno nacional tuvo es que supo no solamente a quién subir al ring, sino imponer agenda. Y nosotros, lamentablemente, quizás fuimos por atrás. No con propuestas positivas, sino tratar de bloquear aquellas que nosotros entendemos que están en contra de los principios radicales. La necesidad de un Estado presente, de no desfinanciar las universidades, el tema de la salud, el tema de los jubilados. Pero eso iba como contrario a la propuesta que tenía esta línea nacional. Y no propuestas propias específicas, sino en contra de aquellas. Y mucha gente decidió ir por el sí y no por el no que quizás imponíamos tratando de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Por lo menos así lo analizo porque nos fue mal, le fue mal al justicialismo, a la izquierda le fue quizás una de las peores elecciones que hizo. Son como casi un 10%, ¿no? No llegó al 10%. No llegó al 10%. El piso municipal también es del 5. Sí, la misma ley. 5. Entonces, es multicausal, pero por ahí creo que venía, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, comparto. ¿Desgaste? ¿Cómo? ¿Desgaste? ¿Qué cosa? Perdón? ¿Desgaste de la gestión también influye? Yo creo que hubo un efecto importante, como decía Gastón, de lo nacional. Es más, cuando uno analiza el resto del país y el resto de los municipios, la tendencia es más o menos similar. Entonces, creo que hay un efecto de lo nacional claro, el miedo que recién hablábamos. Casi todas las capitales, ¿no? Se ganó... Efectivamente. En prácticamente todas las capitales, el miedo a la crisis económica. Me parece que en un momento se hablaba mucho de la campaña del miedo. Acá realmente hubo un temor sobre qué pasaba el lunes si al gobierno le iba mal, y creo que de alguna manera también afectó. Creo que afectó de manera positiva al gobierno nacional el triunfo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Me parece que a muchos les paró un poquito los pelos de ver que podía volver el kirchnerismo, y esto por supuesto preocupó. Y por supuesto también hay que analizar, porque no podemos dejar de analizar lo propio e intentar mejorar para que en las próximas elecciones haya mejores propuestas o mejores ideas que nos permitan volver a cautivar al elector. Milagro Sala, el año que viene creo que sale en libertad. No tenía el dato, perdón. Tampoco. Es un tema interesante para Capital también, ¿no? Va a ser objeto de análisis. ¿Cómo lo ven entonces al panorama? Yo no sé si hoy tendría tantos ella adeptos o críticos. Condena, Yo creo que muchos, hoy estamos analizando, ¿no? El porcentaje de edad según el padrón, y
Hay muchos jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes, casi el 50% de los que votan claro, tienen alrededor de 40 hacia abajo. Uno habla de Perón o de Balbín y claro, dicen, ¿quién? Y uno le habla de Milagro Sala también. Muchos ¿también? No estuvieron en esa época. Entonces, tanto las críticas como los apoyos, yo creo que ya se diluyeron mucho con el tiempo. Doctor. No, sumarme a lo que dice Gastón y esto que hablábamos quizás un poquito en el corte, la necesidad de refrescar, la necesidad de buscar gente nueva, la necesidad de terminar periodos, me parece que va a ser importante en este proceso y yo creo que en particular Milagro Sala es parte del pasado. Me parece que es muy difícil que tenga posibilidades políticas reales en el ámbito de la provincia. No, ninguna. Tiene 2% de intención de voto. Sí, además. Bueno, estamos llegando al final. ¿Qué les dirían a cada uno, a los capitalinos? Bueno, yo agradecer particularmente, volviendo al tema de recién, a los que participaron del proceso. La verdad que fueron muchas instituciones que nos hicieron llegar sus ideas, que analizaron, se tomaron el trabajo como el doctor de leer el pliego y de alguna manera hacer una propuesta, llegar a una idea. Y digo instituciones porque las instituciones tienen mayor representatividad. Se presentaron centros vecinales, el Defensor del Pueblo, la CGT con la Unión Tranviario Automotor, se presentaron instituciones que nuclean estudiantes de arte, particularmente por la Ciudad de las Artes, se presentaron concejales electos, agradecer a Brenda Carabajal y a Ramiro Tejeda, la ponencia que nos hicieron llegar. Entonces me parece que es importante esa participación que sin lugar a dudas nos enriqueció para poder avanzar en la mejor ordenanza posible. Y por supuesto a todos los jujeños, a todos los vecinos que vamos a trabajar y lo estamos haciendo de la mejor manera para intentar sacar la mejor ley, que en definitiva es la ordenanza, y que nos permita poner claridad en lo que son los derechos y las obligaciones de cada uno de los actores del sistema. Empresarios, municipio como órgano concedente y por supuesto los usuarios del sistema que son para los que el sistema debe estar pensado. Bien. Coincido con eso, con la participación vecinal sobre todo, ¿no? Porque es muy fácil criticar por redes o hasta insultar por redes, pero cuando tenemos la posibilidad de involucrarnos, de meternos, de aportar, de ayudar a todos, lo tenemos que hacer. Como aquí existió la posibilidad y con muchos casos existe la posibilidad. Si nosotros no entendemos el funcionamiento de las instituciones, es muy fácil criticar de afuera. Si nosotros entendemos lo que es, por ejemplo, nos ve por redes y nos exigen a los concejales pavimentar calles, más o menos. No es la función nuestra. Podemos ayudar, podemos sugerir, podemos colaborar con el Ejecutivo, pero para eso la gente también tiene la posibilidad de acercarse, de presentarse, de hablar, de charlar con algunos de los concejales a los fines de acercarles esas ideas, porque en definitiva el Consejo Deliberante está formado hoy por 12, algunos dicen que son pocos, somos los que somos, representantes de la gente. Entonces, tienen la posibilidad de acercarse y llevarles sus críticas o sus aportes, que en este caso yo creo que es mucho mejor, y quiero agradecer a todos los que aportaron. 10.000 votos, ¿no? Son más o menos lo que hay que sacar para un concejal, ¿no? 12. ¿O sí. 12? Digamos, el piso es 12.000. Sí, de acuerdo al piso. Bien. Alto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y seguramente nos vamos a estar viendo cuando esté funcionando la ordenanza y el nuevo transporte público, ¿no es cierto? Ojalá que así sea y que sea muy bueno y que sirva para los vecinos. Gracias por haber estado esta noche. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes. El próximo lunes. Gracias por habernos acompañado.